están disfrutando el Mundial, ¿sí? Pero mientras el Mundial se desarrolla, pasan un montón de otras cosas también en paralelo, porque la gente que hace cosas no va a dejar de hacer cosas por el Mundial. Entonces, lo que yo le quiero decir es que los primeros ensayos para el 6G, que se va a establecer ya para el año entre el 2028 y el 2030, van a comenzar justo en junio de este año, ¿sí? O sea que a fin de mes vamos a tener unas exposiciones electromagnéticas muy altas, que seguramente muchos se van a sentir mal. Y a ustedes capaz que también les pasa, ¿no? Si ustedes sienten como estados de depresión, si sienten como estados de tristeza o dolor corporal o fiebre o síntomas gripales, o alguna otra afección, tranquilos, ¿sí? Están siendo irradiados. Eh, ¿Por qué digo tranquilos? Porque en parte, cuando uno sabe de dónde viene, puede defenderse mejor. Entonces, ya tendrían que todos estar limpiándose de metales en el cuerpo, ya desparasitándose ya mismo. Por eso yo ya arranqué, estoy a unas 4 tomas de terminar. Porque no se trata de esto, quién esté más limpio o no. Todo lo que consumimos y los aires que respiramos están llenos de metales pesados, ¿sí? Y van a ingresar a nuestro organismo igual, ¿no? Es inevitable. Entonces, todos tendrían que estar limpiándose de metales, porque si no pasa lo siguiente. Quiero leerles algo que ocurrió, seguramente muchos no lo conocen, pero otros capaz que sí lo conocen, que tiene que ver con dos temáticas muy importantes. La primera temática, ¿sí?, tiene que ver con el accidente radiológico de Goiânia, que esto se da en Brasil, ¿sí? Para los que no sabían, en el año 1987, ¿sí?, cuando yo dije que el año 1987 en parte se está repitiendo con este año, el año donde nací yo, en diciembre nací, eh, pero esto ocurrió particularmente el 13 de septiembre, 13 de septiembre, 13 del 9 es 13, 13 del 9 es 13. Otra vez, nuevamente, estos números que se repiten hasta el cansancio una y otra vez, ¿sí? Este accidente de Goiânia fue un incidente de contaminación radiactiva en el centro de Brasil que ocasionó la muerte de 4 personas y hirió a otras 249, 13, a causa del envenenamiento por radiación. La revista Time identificó este accidente radiológico como uno de los peores de la historia. Todo ocurrió en septiembre de 1987 en Brasil y es considerado el peor desastre radiactivo del mundo fuera de una central nuclear. Se desató cuando dos recolectores, escuchen esto, se desató cuando dos recolectores de chatarra desmantelaron un equipo de radioterapia abandonado, liberando una cápsula de cesio 137 altamente peligroso. ¿Ustedes saben lo que es el cesio 137? El cesio 137 es los que tiran los chemtrails, ¿m? Y justo fíjense que le dieron 137, que es 11. Entonces, nuevamente, estamos hablando de la simbología de siempre. El desarrollo del incidente, el hallazgo. El 13 de septiembre, 2 hombres encontraron el aparato en la antigua sede del Instituto Goiano de Radioterapia, que se había mudado sin retirar ni asegurar los equipos médicos. ¿Eh? La exposición, al abrir la cápsula, hallaron un polvo azul brillante que resultaba curioso y fascinante. Lo manipularon, justo, polvo azul brillante. Ustedes, fíjense los detalles que hay detrás de todo lo que nosotros conocemos, ¿eh? Me resultó curioso y fascinante. Lo manipularon y lo compartieron con familiares, amigos y vecinos sin saber que emitía radiación gamma letal. La confirmación. Días después, al notar vómitos y quemaduras severas, los propios afectados llevaron parte del aparato a una clínica de salud pública donde las autoridades detectaron la radiactividad. Víctimas mortales, 4 personas. Afectados, 240. Pero miren, 4 personas fallecieron directamente por el síndrome de radiación aguda, incluida una niña de 6 años. Afectados, 240 personas. Ya tenemos el 66, ¿no? Monitoreo masivo. Más de 112.000 personas fueron sometidas a evaluaciones médicas en las semanas posteriores al descubrimiento. Impacto social. Gran parte del material contaminado terminó esparcido por el área urbana, lo que obligó a las autoridades a demoler o descontaminar varias viviendas, además de generar una fuerte discriminación y estigmatización hacia los sobrevivientes durante décadas. A ver, ¿se acuerdan cuando nosotros éramos discriminados y estigmatizados porque no nos habíamos vacunado en el COVID? ¿Se acuerdan cuando éramos discriminados y estigmatizados? Que eso quedó en la nada. Pero vaya que si nos discriminaron o nos estigmatizaron cuando nosotros no teníamos puesta la vacuna y los que tenían puesta la vacuna nos decían que corrían riesgo de vida por nuestra presencia, ¿eh? O sea que nosotros, que no teníamos ninguna vacuna, éramos considerados monstruos frente a los demás por no estar con esta supuesta seguridad farmacológica dentro, ¿no? Pero esto no es lo más importante. Yo quiero que recuerden esto
Y si ustedes leen lo que pasó con los irradiados, prácticamente los médicos no querían entenderlos. Inclusive los que murieron los enterraron en cápsulas de plomo bajo cemento para que eso no siga emitiendo, ¿sí? Eh, radiación. Entonces, esta emergencia radiactiva que se dio en Brasil es la misma emergencia radiactiva que se dio con el COVID. Estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué estamos hablando de lo mismo? Porque acá estamos diciendo que el principal elemento que irradió a las personas fue el cesio-137. El cesio es parte de los metales que están siendo liberados con los chemtrails. Y ese cesio-137 es también lo que está denunciado que los adultos mayores se metían con las vacunas antigripales antes de que empiece el COVID. Y justo cuando comienza el COVID, cuando la transición entre el 4 y el 5G empieza a ocurrir. Ahí fue cuando todos cayeron. Pero lo más increíble de todo esto, recuerden, es que a los que tenían COVID, ¿qué hacían? ¿Qué pasaba con los que tenían COVID? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Qué hacían? ¿Los aislaban? ¿Mm? ¿Y qué hacían acá con los que tenían radioactividad? También los aislaban. O sea, ¿qué quiere decir? Que gran parte de estas supuestas pandemias y aislaciones que se da con el ébola, con el COVID y todo, estamos hablando que son irradiaciones que se generan por exposición a metales y al electromagnetismo generado por antenas. Punto final. Por eso, el otro día, una persona sube una foto del cielo y dice, ¡ay, qué hermoso cielo que hay! Mira todos químicos en el aire. En esos químicos que generan esa refracción solar, está el litio, está el cesio, está el boro, está el aluminio, ¿sí? Pero la gente no lo sabe. Entonces, en junio van a arrancar los ensayos para el 6G. Fines de julio, principio de julio. Y ahí es cuando van a ver que van a haber una caída de vuelta de un montón de gente enferma. ¿Y qué gente se va a enfermar? Y la que tiene mayor absorción de esa irradiación. ¿Y quiénes son los que más rápido se irradian? Los que más metales en sangre y en el cuerpo tienen. Punto final. No hay más vuelta que darle a esto. Inclusive, fíjense lo que nos están tirando hablando de chemtrails. Acabo de asomarme a la ventana y va pasando uno para el lado de Bariloche. Y hoy el cielo que amaneció completamente despejado, en 2 horas ya estaba completamente cubierto, ¿sí? Y la gente le saca fotos y las radios hablan de cielo parcialmente nublado. Y yo me pregunto, ¿qué, ¿cómo podemos considerar nubes eso que vemos ahí? Y lo más triste de todo eso, que nosotros lo vamos a respirar. No solamente lo vamos a respirar nosotros, lo va a respirar todos los seres vivos, todos. Van a caer en ríos, van a caer en tierras, van a caer en alimentos, van a caer en todo, porque son partículas nanoscópicas. ¿Qué quiere decir? Pero algo nanométrico es menor de 1 milímetro, ¿sí? Los que saben de medidas. 1 milímetro, fíjense que 1 milímetro es la traza de un lápiz prácticamente, o de un cuchillo de trazado en carpintería, es 1 milímetro. Y estamos hablando de nanométrico, que puede ser décimas de milímetros, ¿sí? Más que décimas de milímetros, prácticamente es microscópico, ¿sí? Hay que verlo en microscopio para ver esas partículas. Es más, si nosotros después de todos estos chemtrails pudiéramos agarrar aire y llevarlo al microscópico en una pipeta o en algún recipiente y tuviéramos un buen microscopio, vamos a ver todos estos metales que están en el aire y los aspiramos a diario, ¿sí? Bien, quien tiene mayor cantidad de metales en cuerpo son los que primero van a caer. Por eso se viene una gran purga después del Mundial. Yo ya lo voy adelantando. Un montón de gente va a morir, ¿sí? Y lo bueno que nosotros, al poder saberlo, nos podemos empezar a limpiar a partir de ahora, ¿sí? Y ¿saben una cosa? Hay que hacerlo prácticamente 3, 4 veces al año. 3, 4 veces al año. Y si no, hacerlo todos los días sería mejor. Pero para hacerlo todos los días hay que tener una vida muy equilibrada y una alimentación, sobre todo, y una disciplina, que la mayoría no lo va a cumplir. Pero bueno, creo que con 3 veces al año es más que suficiente. Y hoy hay que liberarse de esos metales, porque cuando le den más a la frecuencia, va a aumentar 10 veces más rápido. O sea, ¿qué quiere decir? Que la irradiación va a ser 10 veces superior a la que estamos resistiendo ahora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que particularmente muchos cuerpos no van a resistir esa irradiación, más sobre todo los cuerpos que están muy vacunados. Recuerden que un estudio hace poco dictaminó que las personas que murieron al principio del COVID eran las personas que se venían vacunando con las antigripales famosas que cambiaba la cepa, una cepa que no existe. O si no, no sé si se dieron cuenta, hablando de Brasil que está al punto en esta charla, hace poco
el Instituto Brasilero de Farmacología, con sus diferentes organismos de ciencias y demás, desarrollaron una vacuna para el dengue. Vacuna que tuvieron que suspender porque los que se aplicaron la vacuna tuvieron reacciones adversas, como por ejemplo miocarditis y demás alteraciones físicas después de la vacuna. Así que tuvieron que suspender la aplicación de la vacuna, que prácticamente esa vacuna, ¿sí?, generó lo mismo que generó la vacuna del COVID, y que todas las vacunas generan eso. Todas las vacunas, no hay una, todas. Los sueros, todos los sueros, las anestesias, todas las anestesias. ¿Eh? Y usted decir, qué exagerado que sos, Miguel. No, no soy ningún exagerado, estoy diciendo la verdad. Todos los sueros, todas las anestesias, ¿eh?, y todas las vacunas están cargadas de estos metales, que de hecho no es nada nuevo, porque si ustedes ven en el apartado, por ejemplo, Ludwig Johnson, también recomienda liberarse de metales, y habla también el antivacuna, que habla que las vacunas están todas cargadas de metales: mercurio, aluminio, boro, cesio, plata, tienen de todo. Cuando muchos se preguntan por qué el hombre hace tanto hincapié en las minas de litio, por qué quiere extraer tanto litio, ¿saben de qué murieron muchas personas que se expusieron? Escuchen esto. ¿Saben de qué murieron muchas personas que se expusieron a ese cesio 137 irradiado en Brasil? Murieron de demencia senil, murieron de depresión, murieron de pánico, todas enfermedades mentales por estar en contacto con el cesio 137. Por eso es que vemos tantas enfermedades mentales hoy, porque la gente está llena de metales, y esos metales se depositan en la parte neuronal, ¿sí? Por eso el litio, este litio, que estos chemtrails, esto afecta la psiquis, esto afecta la dinámica neuronal, por eso la gente está tan bajón, por eso la gente está tan triste, por eso la gente está tan desganada, por eso la gente está tan enferma, y por eso hay tanta gente haciendo terapia, ¿sí? Porque todo esto que estamos respirando, si nosotros no lo limpiamos, las particularidades que genera en un cuerpo un exceso de litio en sangre, ¿sí?, es depresión. Lo que genera la inhalación de cesio o estar en contacto con la irradiación que generan estos metales pesados, genera depresión, genera trastornos, generan ataques de pánico, generan también demencia senil, generan Parkinson, generan todas enfermedades neuronales. ¿Por qué? Porque el cuerpo está irradiado. Entonces, ¿cómo disminuimos la irradiación al cuerpo? Liberándonos de metales. Entonces, les paso este dato para que lo tengan en cuenta, que es muy pertinente a lo que está pasando, porque fines de junio van a mover la virola y no van a avisar que van. En realidad ya avisaron, ¿sí? De hecho, tengo preparado otro informe acá que dice muy bien, para aquellos que necesitan datos técnicos. Dice Infobae, el 6G ya está en marcha. El 6G ya está en marcha. Esto es del año pasado, miren, 2 de septiembre del 2025. El 6G ya está en marcha. ¿Qué cambiará frente al 5G y cuándo podremos usarlo? El 6G promete velocidades hasta 10 veces superiores al 5G y una latencia mucho menor para aplicaciones críticas. Y dice, la transición del 4 al 5 supuso un salto tecnológico sin precedente en la forma en que nos conectamos y consumimos datos. Ahora, con la mirada puesta en el futuro, científicos en China han dado a conocer un avance que marca el inicio de la próxima gran revolución en las telecomunicaciones, el 6G. 6G, que sería 66. ¿Eh? ¿Por qué sería 66? Porque la G es como un 6, pero serían 13. También sería 13. ¿Por qué sería 13? Porque si hacemos A, B, C, D, E, F, G, G es la letra séptima del abecedario, y 6 más 7 es 13. Creo que nunca se habían dado cuenta, se dieron cuenta ahora. Investigadores de la Universidad de Pekín. ¿Y por qué digo que 6G es 13? Porque justo este evento de irradiación ocurre un 13 del 9, que es 13. Así que deben decir, Miguel está traumado con los números, ya lo descubre automáticamente, que ya son demasiado obvios. Todo se repite bajo esta obviedad. No hay algo que irrumpa estos patrones. No, continúen, ¿no? Investigadores de la Universidad de Pekín y Hong Kong anunciaron la creación de un chip capaz de alcanzar velocidades de hasta 100 gigabytes por segundo. Un hito que ha sido publicado en la revista, y lo publica la revista Natural encima. Nature. No, es... ¿Cómo se nos ríen en la cara? Hablan que generan un chip que irradia y lo publica en la revista Nature. Así de perversos fueron siempre. La novedad presentada por el equipo chino radica en la integración de todas las piezas
esenciales del sistema inalámbrico con un único chip. Que esto voy resumiendo. El chip está fabricado con iobato de litio de película delgada, un material que destaca por su alta interacción electro-óptica, bajas pérdidas ópticas, un gran ancho de banda de microondas y una capacidad de reconfiguración escalable. Estas propiedades lo convierten en un candidato ideal para trabajar en un rango amplio de frecuencia, evitando pérdida de señal y permitiendo transmisiones ultra rápidas, o sea que van a abarcarlo todo, prácticamente. En ese lugar que vos ibas y no tenías señal, ahora vas a tener, ¿sí? Porque el espectro de la emisión es mucho más amplio, ¿sí? Eh, y resumiendo, esto está en Infobae, si quieren ir a buscarlo está ahí. Dice impacto y aplicaciones futuras. El hecho de que la tecnología se haya empaquetado en un solo chip la hace más escalable, una característica clave para su implementación comercial. Este diseño compacto facilitaría su integración en dispositivos móviles, infraestructura de telecomunicaciones y equipos de red. Entre las aplicaciones potenciales, 6G destacan transmisión de datos masivos en tiempo real, la conexión simultánea de millones de dispositivos inteligentes, el soporte para industrias emergentes como el metaverso o la automatización avanzada. ¿Cuándo llegará el 6G? A pesar del entusiasmo que despierta este anuncio, el 6G todavía no está listo para reemplazar al 5G. Los especialistas estiman que la nueva generación de redes móviles estará disponible a escala comercial hacia el 2030, en línea con las previsiones que ya manejaba la industria. ¿Sí? Mientras tanto, hay que tener en cuenta que el 6G no va a ser una conexión que sale de un punto, sino es que el 5G, a medida que se va avanzando al 6G hacia ese año, cada año va mejorando el 5G para que siga expandiéndose y ofreciendo un amplio abanico de posibilidades en todo el mundo con respecto a la señal. Bien, ¿por qué digo esto? Hace poco, ayer o antes de ayer, el gobierno de Río Negro dijo que empieza a aplicar los datos biométricos en todos los empleados públicos del estado de Río Negro. ¿Qué quiere decir? Que aquel enfermero o aquel médico que vaya a entrar a un hospital o a una clínica va a tener que poner la cara y lo van a escanear al mejor estilo John Spartan en El Demoledor, porque así va a tener el ingreso. Pero para primero tener el ingreso van a tener que escanear tus datos biométricos, ¿eh? Y que escaneen tus datos biométricos es como un asalto a tu propiedad privada. ¿Por qué? Porque en ese escaneo de tus datos biométricos tienen todo, tus genes, tu ADN y demás, lo tienen. ¿Eh? Inclusive pueden replicar con ese dato biométrico un androide con tu cara, con tus gustos, con tus deseos, con todo, porque tiene ya tu información vital. Entonces el gobierno de Río Negro va a empezar a implementar esto primero en los sanatorios y después quiere aplicarlo en toda la provincia, pero para primero hacer eso hay que escanear a la gente. Tienen que disponerse a que vayan frente a un dispositivo y les escaneen el rostro para que después con ese rostro puedan ingresar al centro donde están trabajando. ¿Sí? Parece una película de ciencia ficción, ¿no? Parece Blade Runner esto, pero no, está ocurriendo en este preciso momento. Por eso les digo, el mundo que se viene no va a ser un mundo de rosas, no va a ser un mundo de estabilidad. No, primero va a haber una gran tribulación, primero va a haber un gran desastre que está en marcha ya. Después, pasando ese desastre, viene el periodo de adaptación, la gente adaptándose al nuevo mundo. Cuando viene el periodo de adaptación, recuerden estas secuencias, ahí los que se adaptaron van a poder gozar de una vida prolongada, de una vida longeva, hasta van a haber descubrimientos para el cáncer, se van a terminar un montón de patologías como el cáncer, ¿sí? Se van a terminar un montón de patologías del viejo mundo, pero van a empezar a ver situaciones y supresiones y problemas del nuevo mundo que se van a ir adaptando al nuevo mundo que se va a ir estipulando. Entonces, por eso hoy me mandaron que ya sacaron una pastilla que es comible, que ya con esa pastilla frenaría un cáncer de páncreas, por ejemplo. Que el cáncer de páncreas, con el cáncer de huesos y el cáncer de médula, creo que es uno de los cánceres más agresivos que hay en el cuerpo humano. Bien, ya está la pastilla, ya está la vacuna en Rusia para el cáncer, ya está la pastilla ahora para el cáncer de páncreas, ya está la pastilla para el hombre para que en vez que la tome la mujer, el hombre también tenga una pastilla anticonceptiva. O sea que todos los avances que alguna vez el mundo soñó, de repente están saliendo todos, pero no vienen acompañados de muchísima purga de gente que no está pasando estas enfermedades hoy. Por eso, para cerrar este streaming, y sé que estuvo buenísimo, vayan a liberarse de metales. No me consulten a mí, yo no soy médico, pero pueden ir a lo del doctor Johnson, pueden ir a lo de Amalia, a lo de Moni, que son médicas que las asesoren, pero a mí no, porque yo también estoy asesorado por profesionales
que, que saben más que yo, que están conscientes, y tienen que ir a liberarse de metales, ¿sí? No voy a decir yo qué tomo porque no quiero influenciar, no quiero recetar, no me quiero meter en esos rollos. Simplemente paso el dato que para el mundo que se viene, cuando más limpios estén, mejor, porque menos van a tener efectos en el cuerpo, aunque cuando estén limpios van a entender lo que es cuando cambia el electromagnetismo en el aire. ¿Qué es que cambia el electromagnetismo en el aire? Miren, se los digo fácil. Vos estás tranquilo en tu casa, descansando y de repente sentís un bajón, como un ataque de ansiedad. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Si yo estaba bien y de repente me agarra un ataque de ansiedad. ¿Qué está pasando ahí? Ahí cambió el electromagnetismo en el aire. Ahí cambió la irradiación en el aire y afecta la cantidad de metales o no que tenés adentro, o parásitos. ¿Sí? Entonces, ahí tienen un tip para darse cuenta. Esto no es para entrar en pánico, sino para tener una vida más consciente y sobre todo estar más despabilado desde ese lugar. Así que bueno, dicho todo esto, y esperando que hayan tenido un maravilloso streaming, me despido atentamente. Postdata, hoy a la mañana, cuando hice ese streaming hoy de 3 personas que llevé en el auto, 2 estaban tratando por cáncer. Es terrible los casos de cáncer que hay. Terrible. Y la mayoría de los casos de cáncer pregunten. Pregunten si tienen vacunas contra el COVID, pregunten si tienen vacunas antigripales. Pregunten. Van a ver que la mayoría tiene vacunas. Y es triste, pero bueno, era lo que sabíamos que iba a ocurrir. Hoy a la mañana, cuando hice ese streaming, mucha gente me escribió y me dice, qué increíble, lo mismo que yo estaba hablando con otra persona, lo hablaste, otra persona me dijo, también estaba reflexionando eso y vos saliste y lo hablaste. Dice, qué increíble, qué buenas confirmaciones tenemos con los streaming, porque salís a explicar cosas que nosotros nos están pasando o estamos pensando, y vos salís a explicarla y nunca nadie te dijo nada. Y yo siempre les digo, la información viaja y llega para todos. La información viaja y llega para todos. Hay que saber decodificarla. Nada más. Que tengan una maravillosa tarde. Ahora sí, hasta mañana no aparezco por acá. Abrazo grande, linda tarde para todos.